¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bueno, buenas. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, buenas noches. Vamos, chicos, compartiendo, dando like. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buenas, buenas. Vamos compartiendo, chicos. Vamos dando like, vamos compartiendo, chicos, para llegar a más gente. Vamos, chicos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal con todos? Vamos, chicos, vamos compartiendo, vamos dando like, chicos. ¿Qué tal, guardas? ¿Qué tal? Todavía vamos a esperar unos minutitos. Hay que esperar que lleguemos a un número mayor de espectadores. Y ya de ahí nos vamos vamos comenzando. Vamos compartiendo, chicos, vamos dando like, chicos, porfa. Eso sí se pide para que la transmisión pueda ser adecuada. Eso y participar, ¿no? Los chicos que estén llevando el curso de manera, digamos, reciente, traten de aprovechar, ok, traten de aprovechar los en vivos. Vamos a estar haciendo en vivos entre banqueos, ¿no? Un día banqueo, otro día teoría, un día banqueo, otro día teoría. Ayer hemos hecho banqueo de infect. Hoy día toca teoría, ¿no? De respiratorio que me pidieron por ahí. Y mañana, un poquito tarde tal vez, vamos a hacer un poco de banqueo, ¿no? Y así vamos a ir alternando. ¿Ok? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bueno, buenas. Vamos compartiendo, chicos, vamos dando like. Los likes no les cuesta nada, chicos, compartir tampoco. Vamos, eso es absolutamente gratis. Nos apoyan con eso para que el en vivo no caiga. Pero, o sea, bueno, yo siempre he pensado, y bueno, mis docentes también me decían eso. Cuando uno entiende bien la fisiología y la fisiopatología, la semio sale al toque, ¿eh? Y la verdad que sí, la verdad que sí. Ya después, no digo como médico, sino ya cuando te vas dando cuenta que sí es cierto, ¿no? Conforme vas pasando el tiempo y llevas bien básicas, sí es cierto, ¿eh? Las básicas es justamente para eso, para evitar esos inconvenientes, ¿no? De entender bien por qué están pasando algunas cosas. Así, más o menos es por eso. Ah, chicos, vamos compartiendo, vamos dando like, chicos. A ver, vamos, chicos, vamos. Como dicen las clásicos TikTok, tap taca la pantalla, chicos. Bien, vamos
comenzando, ¿ok? Vamos comenzando. Ya cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen por favor, ¿ok? Me la hacen por favor. Bien, vamos a ver, chicos. Vamos a ver ciencias clínicas. Digamos que ciencias clínicas integradas a las básicas, ¿no? Porque en realidad son las básicas, ¿ok? Y vamos a empezar con... Uy, la garganta está fatal, ¿eh? Y vamos a empezar con lo que es la ventilación, ¿ok? Vamos a empezar lo que es la ventilación. ¿Ok? Lo que es la ventilación de... ¿Ok? La función respiratoria. A ver. Cuando nosotros hablamos de ventilación, chicos, nosotros hablamos de ventilación. Hablamos de un ciclo, ¿ok? Hablamos de un ciclo de nuestro sistema o aparato respiratorio que está entre lo que es la inspiración, ¿ok? Y que está formado también por la expiración, ¿ok? Listo. Eso es la ventilación, en el cual la inspiración va a consistir en introducir aire, ¿no? Inspirar de interno y expirar de externo. Podríamos ponerlo así para que sea más práctico, ¿no? Interno o interior, ¿ok? Llevar básicamente, ¿qué cosa? El oxígeno hacia el interior, y acá llevar el oxígeno hacia el exterior, ¿no? Eso es lo que básicamente consiste. Bueno, dentro del oxígeno mencionemos gases en general, ¿no? Pero bueno, ahora, para ese proceso de ventilación, ¿ok, chicos? Para ese proceso de ventilación justamente participan músculos. Estos músculos que básicamente lo que hacen, ¿ok? Lo que hacen durante la inspiración es aumentar, ¿ok? Los ejes del tórax, ¿ok? Los ejes del tórax van a permitir, ¿ok? Cuando aumentan los ejes del tórax, ¿ok? Entiéndase los ejes como por ejemplo el transverso, ¿no? El longitudinal, ¿ok? Y el anteroposterior, pues, ¿no? Esos tres ejes van a hacer que en conjunto el tórax, ¿ok? Aumente su volumen, ¿ok? Aumente el volumen del tórax, ¿ok? Bien. Entonces, esto básicamente lo que provoca, ¿ok? Lo que provoca es el aumento del volumen. Y es importante esto, sí, porque justamente esos músculos van a tener que ver con eso. Mira, por ejemplo, el diafragma. ¿Qué hace el diafragma? ¿Ok? ¿Qué hace el diafragma para que, digamos, de cierto modo, ayude, ¿ok? Ayude a la inspiración, al aumento del volumen. Entonces quiero que tengamos en cuenta esto, ya chicos, miren. Esto es el tórax, ¿no? Esto es el diafragma. Vamos a dibujarlo más o menos así para que se entienda nada más, ¿ok? Entonces esto es el tórax, digamos, en reposo, ¿ok? Esto es el diafragma. Esto va a ser la parte costal, ¿ok? No me juzguen, por favor, porque básicamente solamente es esquemático, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando los músculos intercostales, el diafragma, los intercostales internos e íntimos, ¿no? Bueno, en realidad los externos, internos no, ¿ya? Vamos a borrar esto porque te vas a confundir. Los libros te marcan otras cosas. Bueno, vamos a evitar las confusiones. El externo, ¿ok? Lo que van a hacer es elevar las costillas. ¿Qué quiere decir eso, Doc? Quiere decir que cuando se activan esos músculos, imagínate el mismo esquemita, ¿ok? El mismo esquemita. Todo feo y todo, Doc, sí, no importa. El objetivo es lo que vamos a tratar de plantear acá. ¿Qué va a hacer esto, chicos? El esquema ha pasado de un estado en el cual, ¿no? Si nos vemos, está limitado en, digamos, en los tres ejes. Aquí ha aumentado, chicos. Hay el aumento de volumen. ¿Por qué? Por la contracción de estos músculos. Mira que el diafragma se ha contraído de tal manera que queda plano. Entonces su eje longitudinal, ¿no? Este eje longitudinal, mira, aumentó, ¿no? Este eje longitudinal aumentó el eje total, el longitudinal, ¿no? Y
al elevarse las costillas, como más o menos estamos viendo acá, ok, miren esas intercostales externos, lo que está haciendo con las costillas es elevarlas. Las están elevando, por lo tanto el eje mayor, ahí está el transverso, y si lo quisiéramos ver hacia la parte de atrás, también está el anteroposterior, van a aumentar, generando un aumento total del volumen. Ok, chicos, ¿queda claro? Sí, a ver. Sí, chicos, ¿quedó claro? A ver, para la gente que está por ahí. Creo que sí, ¿no? Vamos, chicos, dando like, vamos compartiendo, chicos. Vamos dando like. A ver, chicos, hasta acá sí se entendió, ¿verdad? Creo que sí. Ok, el objetivo entonces de los músculos inspiratorios es aumentar el volumen torácico. Ok, aumentando los ejes tal como estamos viendo ahí. Es por eso que aquí este dibujo del Nether lo que te plantea es esto, mira. Mira las flechas de este dibujo, ok. Te están diciendo que la parte de las costillas lo que hace es elevarse, ok, elevarse. Entonces justamente eso es lo que permite el aumento, ok, el aumento del volumen, ok. Y algunos otros músculos que bueno, no se va a mencionar ahora porque son accesorios, ok. Entonces, con el objetivo final de ¿qué? De aumentar el volumen del tórax. ¿Listo? Ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso, porque esto es muy importante tenerlo bien presente, bien claro. Bien. Ahora entonces, ¿qué pasa durante la expiración? Bueno, durante la expiración, ese volumen va a retornar a su basal. Es por eso que la expiración simple es solamente una relajación pasiva. Es decir, volver al reposo. Y en esa transición se va a ir, chicos. En esa transición se va a transcurrir lo que es el proceso de respiración, bueno, de ventilación como tal. Y para eso vemos, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá, Doc? Estamos viendo que los músculos ahora los están tirando hacia abajo. Los músculos que vayan a actuar, cuando actúen, por ejemplo, en la expiración activa, ¿ok? En la expiración activa, que básicamente es la que se conoce como forzada, ¿ok? La que se conoce como forzada, van a ser músculos que disminuyen los ejes y por lo tanto lo tira hacia abajo, ¿no? Los tiran hacia abajo. ¿Quiénes intervienen ahí, por ejemplo? El intercostal interno, los músculos abdominales, ¿ok? Los músculos abdominales, sobre todo los de la prensa abdominal como tal, en los cuales están, ¿cuáles? El recto del abdomen, el oblicuo externo o mayor, dependiendo del libro que revises, y el oblicuo interno o menor, que también depende un poco de la literatura. ¿Ok? Eso básicamente son los que intervienen. El transverso del abdomen también, pero son un poco menos mencionados en los libros. ¿Ok, chicos? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? A ver, chicos, me confirman por favor, la gente por ahí por el chat. A ver, chicos, ¿me confirman sí? Para saber que se está entendiendo, porque si no estamos... A ver, chicos, sí, sí. A ver, confírmenme, chicos, confírmenme. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, espero que sí. ¿Ok? Ojo con esto. Entonces justamente estos son los músculos que intervienen. Por ahí también hay unos músculos accesorios, ¿no? En la parte inspiratoria, que también es para la inspiración, que nosotros le llamamos forzada. ¿Ok? Y aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es el esternocleidomastoideo, que es un músculo que, si nos damos cuenta, está traccionando
ok, está traccionando la parte superior, y el escaleno sobre todo la parte anterior, ¿no? Tenemos el escaleno anterior, el medio y el posterior, pero sobre todo el anterior y el medio, ok, ojo con eso. Ahí está el esternocleidomastoideo y ese es el grupo de los escalenos, ok, listo. Entonces, estos son los músculos que intervienen, chicos. Estos son los músculos que intervienen en la parte, ok, en la parte de lo que es la ventilación. Músculos, digamos, relativamente sencillos. Ahora viene ya la parte, digamos, de aplicación, ¿no? Digamos de aplicación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a ver un concepto que es muy importante, es la famosa ley de Boyle. ¿Ok? La famosa ley de Boyle me dice que la ley de Boyle te dice que la presión, ¿ok? La presión de un lugar o de espacio es inversamente proporcional al volumen de esa cavidad, ¿ok? Entonces, en traducción, quiere decir que bueno, vamos a invertirlo, ¿ya? No está mal, pero vamos a ponerlo primero volumen, ¿ya? Para que lo entendamos. ¿Ok? Que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Es lo mismo, ¿ya, chicos? Es lo mismo. Solamente que para que se pueda entender de manera más sencilla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando aumente el volumen de una cavidad, en este caso, por ejemplo, la cavidad torácica, ¿qué va a pasar con esa presión torácica? La presión va a disminuir. ¿Ok? Va a disminuir. Y cuando aumente o disminuya el volumen, mira, cuando disminuye el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Va a aumentar. Ese concepto simple pero importante es lo que nos va a permitir entender lo que vamos a ver en esta diapositiva. Además, tenemos que recordar que todo se mueve, digamos de cierto modo, de una presión mayor, ¿ok? De una presión mayor hacia una presión menor, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que de una presión alta todo se va a desplazar en el sentido hacia una presión menor, ¿ok? Teniendo esos dos puntos bien claros, vamos a interpretar lo que dice este gráfico del Guyton, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el gráfico del Guyton? Bueno, dentro del texto del Guyton y todo el gráfico que nos van a mencionar, nos dicen que el tórax o la parte ventilatoria como tal va a tener dos componentes. Un componente que tiene una función, ¿ok? Que tiene una función de distensibilidad, ¿ok? De distensibilidad, y que tiene un componente que tiene una función elástica, ¿ok? Elástica. Eso es lo que me dice el Guyton. Dentro de esas componentes de distensibilidad, ¿ok? Los que básicamente destacan, o el que básicamente está, es los movimientos ventilatorios, es decir, los movimientos de los músculos, pues, ¿no? La acción muscular. En cambio, en la parte elástica tienes dos componentes. Primero que todo, la tensión superficial, ¿ok? La tensión superficial, que es un componente muy importante biofísicamente hablando, y la parte del tejido elástico, es decir, de la elastina. ¿Ok? Listo. Entonces, si nosotros vemos eso, vamos a relacionarlo. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace? Será unos 20 minutos. Que todavía tenemos para largo, Omar, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, ese componente de movimiento muscular? Lo que hace la pared torácica rígida, que básicamente son los músculos, es que el vector que está aquí, ¿qué está haciendo con el volumen, chicos? Básicamente lo que está haciendo es aumentar, ¿ok? Aumentar el volumen, ¿ok?
está traccionando hacia afuera, ¿ok? Hacia afuera, está aumentando el volumen. Ese es el objetivo de esto. Sin embargo, por aquí podemos ver que hay tejido elástico cuya propiedad es la de volver a su posición natural, ¿ok? Que está traccionando, mira, hacia adentro. Entonces está traccionando hacia adentro, hacia el centro, ¿ok? Hacia el centro del pulmón. Y así como está eso, está la tensión superficial. La tensión superficial, que está principalmente en el nivel alveolar, lo que está haciendo también es tirar hacia el centro, ¿no? Tirar hacia el centro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la presión torácica total, o la presión, si nosotros queremos llamar una presión resultante, ¿no? Que es básicamente, ¿cuál? La diferencia entre el vector o la presión que está jalando, ¿no? Básicamente los músculos menos, ¿ok? Lo que es la tensión superficial y la elasticidad. Eso es básicamente el componente, ¿ok? Entonces, esa presión resultante va a darnos un factor, ¿ok? Nos va a dar un factor. Entonces, la presión que generen los músculos junto con la presión que genere la tensión superficial es importante. Ahora, esta tensión superficial y tejido elástico, ¿qué es lo que está haciendo? Mire, ese vector está hacia adentro. Entonces, tienes que recordar que lo que están haciendo, ¿qué es? Es reducirme el volumen. Ese es el objetivo de esas fuerzas, ¿ok? Entonces, interpolando eso, ¿qué va a decir acá? La presión resultante, chicos, mira, no te compliques, no te pierdas. La presión eso lo vamos a explicar más adelante, Rey. Entonces, la presión que me está originando, ¿qué cosa? Los músculos que aumentan el volumen, ¿cómo va a ser? Sigue la lógica. Si aumentan el volumen, la presión es hacia abajo. Por lo tanto, es una presión negativa. Bien negativa. ¿Ok? Bien negativa. Pero, ¿qué pasa cuando el volumen disminuye? La presión aumenta. Entonces es una presión positiva, ¿verdad? Entonces, mira, menos una presión positiva. Doctor, ¿y por qué lo pone así? Por la capacidad que tiene, pues chicos, la capacidad que tiene. Si nosotros comparamos la fuerza o magnitud de un músculo junto con la caja torácica y todo, respecto de las fibras elásticas y la tensión superficial es menor. Por eso que la presión intratorácica o la presión torácica o transpulmonar, como lo queramos llamar, ¿ok? Resultante es negativa, pues chicos, es negativa. Es por esto, ¿ok? Es por eso. Entonces, ¿eso es importante? Sí, es importante. Y Doc, ¿por qué se tienen que restar? Ya, está bien, uno se va hacia un lado, el otro se va hacia otro lado y no tiene nada que ver. No, es que sí tienen que ver. ¿Por qué? Porque justamente en esta zona, ¿ok? En esta zona de unión, por decir de alguna manera, ¿ok? Hay un líquido, que es básicamente ¿cuál? El líquido de la cavidad líquido pleural. Ese líquido pleural que le encontramos en la cavidad pleural, ¿ok? Que le encontramos en la cavidad pleural, van a hacer que se adhieran, que se muevan como una sola unidad. Entonces, eso me va a provocar ¿qué cosa? Que básicamente yo lo considere de un modo unitario. Entonces tengo que encontrar la resultante. ¿Y cuál es la resultante, Doc? Negativa. Quiere decir que el vector resultante, al ser negativo, ¿va hacia dónde? Va hacia afuera, pues, ¿no? Hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector resultante, cuando está sin inspiración,
va hacia afuera, lo que provoca que aumente el volumen, ¿no? Lo que provoca que aumente el volumen del tórax. Ok, ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso. Estoy tratando de hacer lo más sencillo posible esto, chicos. Ok, lo más sencillo posible esto. Entonces, conclusiones que ahorita vamos a interpretar y vamos a extrapolar eso a la curva que nos muestra Gaito. Ok, a ver hasta acá, chicos, ¿todo claro? Chicos, hasta acá todo claro. Espero que sí, ¿ah? Está un poco participativos hoy día, pero espero que esté quedando claro. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Vamos, chicos, quiero saber si quedó claro. Al menos un sí, un no, algo para saber si estamos ahí o no. Bueno, espero que sí, ¿eh? Sí, listo, bacán. Entonces, vamos ahora a interpretar esa cosa que nos muestra Guyton, ¿no? Y que a veces nos hace doler tanto la cabeza. Miren, aquí me están hablando de cambio de volumen pulmonar, ¿eh? Pulmonar y presión torácica, o pulmonar como tal. Listo. Entonces, quiero que veamos algo, chicos. Quiero que entendamos algo. Y quiero que en tu mente o en tu gráfico... al contrario, está aumentado. Ya lo vamos a ver más adelante. Está aumentado. Y en el enfisema está disminuido. Ya vamos a ver por qué. No se compliquen, no se compliquen. Con calma. Vamos por pasos primero, chicos. Yo sé que de repente algunos ya lo tienen entendido, otros no tanto, entonces vamos con calma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la inspiración a nivel de volumen torácico, chicos? A nivel de volumen torácico, ¿qué estaba pasando entonces? Doc, ya. Yo sé, Doc, que a volumen torácico está aumentando, ¿no? Eso ya me quedó claro después de haber visto eso y todo eso. En inspiración ya se supone que aumenta el volumen. Entonces, ¿qué pasa con la presión resultante? ¿Te acuerdas? La presión resultante cae. Esa es la presión pleural, pues. La presión pleural es justamente esa presión que está hacia afuera, porque es la presión de la pleura. Entonces, esta cae. Mira, cae la presión. ¿Ok? Cae la presión, se vuelve negativa esa presión. Y, como te dije, esa presión negativa está adherida. Recuerda, hay una pleura parietal, que vendría a ser acá más o menos esta. ¿Ok? Perdón, parietal. ¿Ok? Y una pleura visceral. Esa visceral, por si acaso, está en los alvéolos o no. ¿Está adherida a los alvéolos o no? Entonces, ¿qué va a hacer con esa presión también? La atraccionas hacia abajo. Entonces, pasamos de algo torácico ahora a la parte pulmonar o alveolar, como la quieras llamar. Entonces, Doc, si disminuyó la presión alveolar por fórmula, por lógica, por principio físico, ¿qué pasa por la ley de Boyle? ¿Qué pasa? Si disminuye la presión alveolar, ¿qué pasa con el volumen? El volumen alveolar o pulmonar aumenta. Por eso se dice que el volumen alveolar aumentó. ¿Ok? Por eso el volumen alveolar aumentó. Justamente porque disminuye la presión del alveolo. ¿Ok? Disminuye la presión del alveolo. Esa es la lógica, chicos. Esa es la lógica. Y doctor, ¿cuánto aumenta? Normalmente decimos que el volumen tidal o volumen corriente es de 500 ml, ¿no? 500 ml o 0.5 litros, ¿no? Ya, como lo queramos llamar. Pero son, vamos a ponerlo bonito la unidad, no vaya a ser que te confundas. 500 ml o 500 cc, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, es la equivalencia. ¿Estamos? Pero, así como se da eso, el músculo, una vez que se contrae, porque se contrae ese músculo, luego se relaja. Y entonces el volumen, ¿qué pasó acá, Doc? El volumen del tórax, ahora que el músculo ya se fatigó, ¿qué hace? Cae. ¿Te das cuenta? Cae.
Y entonces, si cae el volumen torácico, ¿qué pasa con la presión torácica? Aumenta. Aumenta la presión torácica. Y es por eso que esta presión, ok, mira, esta presión, digamos de cierto modo, ¿qué va a hacer? Va a subir también. La presión ahora sube. ¿No? La presión del alveolito sube. ¿Y eso qué hace? Que el volumen caiga. Es decir, el volumen alveolar caiga. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es importante, chicos. Eso es importante. Entonces, esta diferencia de la presión transpulmonar, ¿ok? Esa diferencia de la presión transpulmonar es básicamente, ¿por qué, Doc? Es básicamente por este principio de la presión resultante. Por eso no van a estar igualadas, pues. ¿Por qué? Porque una va hacia afuera y la otra va hacia adentro. Por eso no disminuyen igual. ¿Ok? ¿Quedamos claros, chicos? ¿Estamos, chicos? ¿Quedó claro? Listo, chicos, ¿quedó claro? A ver, quiero saber si quedó claro, chicos. Ah, chicos, sí. No, ya fue. Esos principios, chicos, que parecen difíciles a veces, son sencillos, ¿ah? Solamente hay que encontrarle un poco la lógica. ¿Ok? Bien, bueno, espero que sí, espero que sí. Por ahí si hay gente que está llevando el curso, espero les esté sirviendo. ¿Ok? Que les esté sirviendo. Es básicamente por eso, chicos. Es básicamente por eso. ¿Ok? Es básicamente por ese principio. ¿Ok? Entonces, aquí es donde aplicamos un concepto, ¿no? ¿Qué concepto? La compliance. ¿Ok? El concepto o definición de compliance, ¿ok? Que es un concepto que lo van a utilizar bastante en varios cursos. ¿Ok? No es nada más, o lo podemos, digamos, extrapolar, digamos, de cierto modo, o interpretar como la variación del volumen con una ligera variación de la presión. Es decir, de cuánto se puede distender, distensibilidad. La compliance, desde el punto de vista respiratorio, hablamos de distensibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mira, quiere decir que en la parte inspiratoria, el volumen, mira, date cuenta, el volumen está aumentando. ¿Ok? Tal como estamos viendo acá, está aumentando. ¿Cuándo? Cuando... Hola, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Probablemente el martes de repente. Probablemente el martes. Ojalá que sí. Ojalá que sí se pueda. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que está aumentando el volumen tal como se ve en la gráfica, pero mira la presión. La presión se está haciendo más negativa. Es decir, cuando disminuye la presión. Doctor, pero acá el cuadro que usted me ha puesto dice variación. Claro, están variando, están alterándose. Uno de manera positiva y el otro de manera negativa. Eso es la compliance. ¿Cuánto se tiene que distender? Y para eso llegamos a un punto límite. Luego de eso viene el principio ya no de compliance, sino el principio de volver a su posición natural, a su posición normal, es decir, a la elasticidad, su capacidad de elasticidad. Recordemos que la elasticidad es la capacidad de volver a su estado basal, ¿no? A su estado neutro. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. A su estado neutro, chicos. Ese estado neutro es importantísimo, ¿ok? Es importantísimo. Entonces, quedamos con algo. La inspiración trabaja con la compliance.
o distensibilidad, como lo quieras llamar, ¿ah? Yo prefiero que lo llames compliance para que te vayas acostumbrando, pero es cuestión de que tú te lo aprendas. Y elasticidad con la parte o la rama de la expiración, ¿ok? Con la rama de la expiración, en la cual me doy cuenta que disminuye el volumen, ¿no? Disminuye el volumen, ¿cómo? Disminuyendo, no, aumentando la presión, tal como mencionábamos hace unos minutos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buenas, buenas. Ok, chicos, ojo con esto, porque es muy importante para lo que vamos a entender sobre enfermedad restrictiva, enfermedad obstructiva y todo eso, ¿no? O sea, a veces se nos complica eso por cosas de no saber los conceptos previos que son importantes. ¿Ok? Listo. ¿Estamos, chicos? ¿Quedó claro? Esa es la compliance. ¿Ok? Esa es la compliance. Ese gráfico... la verdad que no me acuerdo. Creo que es del Besant Taylor. Creo, no estoy seguro la verdad. Pero tú pones compliance en cualquier página de internet y te va a salir los gráficos, ¿ah? Son iguales. Gracias Daniel. Sí, el martes ojalá se pueda hacer la clase de KG. Listo, ok, ojo con esto. Vamos, continuamos. Entonces miren, aquí es donde aplicamos esos criterios, ¿no? ¿Cómo se va adaptando nuestro pulmón a esos cambios? Mira, ¿cómo se va a adaptar a esos cambios? A ver, vamos a ponerlo con un color neutral. La compliance normal, como vemos aquí, es esta curva. Ok, esta curvita que estamos acá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría cuando el pacientito, ok, ¿qué hace? Aumenta su compliance. ¿Qué quiere decir eso, Doc? Quiere decir que aumenta mucho más volumen, mira, con una casi nula presión. Es decir, que un esfuerzo menor para llenar el volumen. Llenarlo, te estoy hablando de llenar. ¿Ok? Ese concepto aplica en el enfisema. ¿Por qué? Porque, a ver, si nosotros dibujáramos más o menos un alveolito, ¿no? Imagínate acá, que está algo así. ¿Ok? Ignora mi dibujo todo feo. Quiero que lo entiendas nada más. ¿Ok? En esta zona llamado tabique interalveolar, ¿ok? En estas zonas llamados tabiques interalveolares, ¿qué es lo que voy a encontrar? En esas zonas del tabique interalveolar, lo que voy a encontrar es, colágeno, ¿ok? Y sobre todo, fibras elásticas, ¿no? Las fibras elásticas que habíamos mencionado hace rato. ¿Ok? Las fibras elásticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando llegue el enfisema? Cuando llegue el enfisema, chicos, por productos o fases inflamatorias, básicamente, ¿no? Por procesos inflamatorios, lo que sucede con ese enfisema, a manera sencilla, ¿no? De entenderlo, es esto. Se dilata. ¿Y por qué no? Porque básicamente esos radicales, ese proceso inflamatorio que puede ser asociado a tabaco, ¿no? O la alfa-1 antitripsina, por ejemplo, ¿qué hace? Degrada estos tabiques. Entonces, al degradar el tabique, ¿qué pasa? Aumentas el volumen, es decir, la compliance, pero disminuyes la capacidad de elasticidad, la capacidad elástica del alveolo. ¿Se entiende? Y entonces de esa manera el pacientito, ¿qué va a tener? Va a tener más volumen. Entonces aparecen los patrones de atrapamiento aéreo, ¿no? El famoso atrapamiento aéreo. ¿Por qué? Porque ese paciente que teóricamente, ¿no?, estaba ventilando normal, ahora ese aire está entrando más de lo que debería. Y radiológicamente, ¿cómo lo vamos a ver?
¿no? A ver, si yo agarro y dibujo más o menos así, ¿no? Por ponerte un casito, ¿ok? ¿Qué voy a encontrar en esa radiografía? Primero, que el diafragma. ¿Cómo está el diafragma, chicos? ¿Cómo estoy dibujando acá el diafragma? Doctor, yo sé que el diafragma es en forma de cúpula, pero acá no, pues. En este enfisema, ¿cómo está ese diafragma? Diafragma aplanado. Simulando, si te das cuenta, simulando a una inspiración, ¿no? A una inspiración forzada. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, sucede que la parte costal están así, chicos. ¿Ok? ¿Cómo están estas costillas? Estas costillas, chicos, están planas. No te olvides, ¿ya? Están planas. Horizontalizadas, mejor dicho, ¿no? ¿Estamos, chicos? Mira que me estoy tomando el tiempo de dibujarlo, digamos, relativamente decente, ¿ah? ¿Ok? Costillas horizontales. Costillas horizontalizadas, ¿no? Horizontales. ¿Ok? Esas costillitas aparecen horizontales. Eso radiológicamente es un enfisema clásico, ¿no? Y además, obviamente, además de esto, ¿qué voy a encontrar en toda la radiografía en general? Un aumento, ¿ok? De la radiolucidez, pues, ¿no? Radiolucidez. ¿Qué quiere decir? Básicamente, aumento del tono negro, ¿no? Del tono negro. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? Mira que así no te van a explicar en tu universidad, ¿eh? Estamos acá proyectándonos un poquito. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Quedó? ¿Se entiende, chicos? Eso es un proceso en el cual teóricamente está dándose el enfisema, ¿no? El enfisema, que es un atrapamiento aéreo. ¿Ok? En el cual los alvéolos, como les dije, pierden esa capacidad elástica, pues, ¿no? De la elastina y toda esa parte. ¿Ok? ¿Se entiende? Espero que sí, chicos, ¿ah? Si hay dudas, preguntas, háganlas ahora, por favor, para poder, si no, para seguir avanzando. Bueno, creo que estamos claros. Bien, entonces, como estamos claros, ahora vamos al otro concepto, pues, en el cual disminuye la compliance. A ver, cuando disminuye la compliance, chicos, cuando disminuye la compliance, ¿ok? Cuando disminuye, básicamente lo que me está diciendo, ¿sabes qué? Es que el volumen ha disminuido. El volumen es poco y eso que estoy haciendo un aumento de la presión. Entonces, requieres... a ver, acá vamos a corregir algo, ¿ya? No es que esté mal, ¿ya? Pero una mayor variación de presión. Acá vamos a ponerlo así, porque si no te vas a confundir. Yo ya te conozco. Te vas a acostumbrar a que aumente. No, recuerden que aquí siempre tenemos que hablar de variación de presión, ¿ah? Variaciones de presiones, ¿ok? Para que quede claro y no existan dudas o complicaciones posteriores, ¿ok? Entonces, ante un mayor aumento en la variación de la presión, ¿qué situación hay? Por ejemplo, la fibrosis, que es el claro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en la fibrosis, Doc? En la fibrosis pasa esto, pues, chicos. Tenemos acá nuestro alveolito, ¿no? Mismo alveolo que hemos dibujado hace un momento. No me juzguen, mis dibujos son algo un poco rápidos, ¿ok? Y lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que tenemos aquí, como les mencionaba, fibras colágeno, ¿ok? Y fibras de elastina, pues no, las fibras elásticas. Bueno, esas fibras elásticas, por procesos inflamatorios sobre todo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por procesos inflamatorios va a convertirse en esto, chicos. Y quiero que, por favor, tengan en cuenta cómo lo estoy dibujando. Entonces, si yo me doy cuenta, o al menos he tratado de graficarlo así,
me voy a dar cuenta que esta zona de los tabiques, ¿ok? ¿Qué pasa? Están aumentados en grosor. Entonces, al aumentarse en grosor, lo que sucede es que disminuye el volumen, ¿ok? Disminuye el volumen y ahora, más que las fibras elásticas, lo que está alterado es el colágeno, ¿ok? Es el colágeno. De tal manera que disminuye la distensibilidad. No se puede expandir, por decir de alguna forma. No puede expandirse de ninguna forma. Y por eso que toda esa zona interalveolar lo vas a ver como si fuera pues un árbol, ¿no? Sí, este video lo voy a subir a YouTube. Este video sí, yo sí lo tengo que subir a YouTube. ¿No? Entonces, ¿qué voy a ver acá? Mira, vas a verlo así. Lo vas a ver como si fuera, digamos, las fibras, ¿no? Bronquiales, así. Como raíces, como si fuera una especie de, digamos, de árbol, ¿no? De árbol. ¿Ok? ¿Y qué va a entender ese paciente? Clínicamente, como tiene poco volumen, lo que vas a encontrar, clínicamente hablando, ¿ok? Es un aumento, ¿ok? Un aumento, o bueno, no es que sea un aumento como tal, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Básicamente lo que vas a encontrar es una inspiración o una respiración, ¿ok? Una respiración o ventilación superficial, ¿no? Uy, era al revés. Superficial, ¿no? Este paciente hasta... ¿Por qué? Porque no insufla, no llena lo suficiente. Por eso que tenemos en cuenta eso, ¿ok? Tenemos en cuenta eso, ¿ok? Cuidado con esos conceptos porque son conceptos que debemos ir conociendo, chicos, ¿ok? Lo mismo pasa en la telectasia. ¿Por qué? Porque en la telectasia el problema es que se cerró, digamos, de cierto modo, ¿no? Se cerró o colapsó el alveolo. Entonces, obviamente por ahí hay esos inconvenientes. ¿Ok? Una respiración superficial. Entonces, en base a eso podemos deducir que en el retroceso elástico es totalmente lo contrario, ¿no? Totalmente lo contrario. Y ahí es donde vamos a tener en cuenta que la fibrosis, por ejemplo, hay que tener en cuenta el tejido pulmonar y algo que no es el caso todavía, al menos en este caso, pero la tensión superficial influye mucho, ¿no? A ver, vamos a hablar justamente de ese principio. Vamos a separarlo por acá para que quede más o menos claro, ¿ok? Y vamos a separarlo por acá más o menos para que no se oculte, ¿ok? Uy, muy arriba. Hasta acá tengo espacio, listo, hasta ahí tengo espacio, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahorita, Doc? Vamos a hablar de la tensión superficial y cómo este afecta al alveolo, ¿ok? Entonces, mira, nosotros tenemos una idea de que el alveolo más o menos es así, ¿ok? Ese alveolito, ese alveolo, ¿ok? Está bañado, ¿ok? Está bañado en una película, ¿ok? De líquido propio de las secreciones alveolares, ¿ok? Y entonces, nosotros sabemos que desde el exterior, ¿quién está entrando? Está entrando el oxígeno, o el aire básicamente, pues, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ser su entrada hasta acá. Listo, chicos. Entró hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces lo que yo voy a encontrar si nosotros hacemos un mega zoom, ¿no? Uy, qué chueco sale esta vaina. Si nosotros hacemos un mega zoom, ¿ok? Lo que voy a encontrar es esto, chicos. Lo que voy a encontrar es esto. Una interfaz de agua o líquido, como quieras llamarlo. ¿Ok? Esto es líquido. Y una interfaz de ¿qué? Vamos a ponerlo con negro. De básicamente de aire, ¿no? Que en este caso estamos representándolo como oxígeno.
¿Ok? Entonces, esto por el concepto de tensión superficial, ¿ok? Por un principio físico de tensión superficial, que es básicamente la capacidad que tiene los átomos, ¿ok? De agua para juntarse. ¿Y qué van a formar? Van a formar esto, ¿no? Es como que de acá se va a formar una esfera, ¿no? Una esfera, o lo puedes llamar, ¿no? Digamos así. El clásico ejemplo que te ponen es la de gotas de lluvia, ¿no? La de una lagrimita, ¿no? Ya. El mismo principio afecta acá, ¿ok? El mismo principio afecta acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el aire queda por todo el resto, pues. Por acá hay aire, por acá hay aire, por acá hay aire, y por acá hay aire, ¿no? No, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, pues, eso es a nivel general. Pero ¿qué pasa en el alveolo? ¿Qué va a pasar con el alveolo? La tensión superficial, ¿qué va a hacer? La tensión superficial va a empujar, pues chicos. Va a hacer que ese líquido se junte, ¿no? Se intente juntar. Y entonces el alveolito va a quedar así. Bien pegado. ¿Por qué? Porque básicamente ese líquido se quiso pegar. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Me dejo entender? Entonces, justamente como ese líquido por tensión superficial, por la tensión superficial, lo que ha provocado es que colapse el alveolo. Y eso, por lo tanto, el oxígeno o el aire ya no va a poder pasar, pues chicos. ¿Por dónde va a entrar? Ya no hay donde pueda hacer su chamba. ¿Ok? No hay donde pueda hacer su chamba. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad, chicos? ¿Se entiende, no? Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. ¿Ok? Ojo con eso. Eso es muy, muy importante, chicos. Entonces, ¿qué genera nuestro cuerpo? ¿Qué genera nuestro cuerpo? Esos alveolos, para que se permita todas esas sustancias, esas cosas. ¿Qué sustancia producimos, chicos? A nivel del alveolo. Vamos, si participas, fuera chévere. Dentro de este alveolo, recuerda, por favor, tienes dos neumocitos. Tienes el neumocito tipo 1, exacto, ¿no? Y tienes el neumocito tipo 2. Ese neumocito tipo 2 lo que va a producir es el famoso surfactante pulmonar. Entonces, el surfactante pulmonar lo que hace, ¿ok? Ese surfactante pulmonar lo que hace es ir y bloquearme la tensión superficial. ¿Cómo? Fácil, pues chicos, fácil. Lo que hace ese surfactante es meterse en esta interfaz, cortar esa interfaz. Entonces, al cortarla, ¿no? Al cortar esa interfaz, ¿ok? Lo que provoca es que, digamos, este proceso se quede ahí nada más. Entonces, esto es con surfactante, ¿no? Surfactante pulmonar, ¿ok? Y esto es sin surfactante. Este es un surfactante. ¿Se entiende, verdad, chicos? ¿Se entiende, no? Entonces, básicamente el surfactante lo que hace es evitar que se aumente la tensión superficial. Pues dice, el surfactante lo que hace es disminuye la tensión superficial, claro. Entonces, si no hay surfactante ya sabemos lo que pasa. Colapsa. Pero si hay surfactante, esto es lo que va a suceder. Se va a disminuir la tensión superficial. ¿Ok? Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Espero que sí, ¿eh? Sí, chicos, a ver, quiero saber si quedó claro. Bueno, espero que sí, ¿ah? Espero que sí, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, por ahora creo que eso está bastante detallado. Creo que está bastante detallado. Claro, claro que sí, Nurs. Sí, damos clases así. Pero solamente Perú por temas de la moneda, más que todo.
Ok, listo. Continuamos, chicos, continuamos. Entonces, una vez que ya hemos visto todo lo que es ventilación, digamos, desde el aumento, todo eso, hay que entender que en cada ventilación se va a entrar una cantidad de aire, ¿no? Ese volumen, ¿ok? Ese volumen que nosotros ventilamos en cada respiración es de 500 ml o 500 cc, el famoso volumen tidal, pues, ¿no? Pero ese volumen tidal, ¿ok? Ese volumen tidal corresponde a lo que nosotros ventilamos. Entendamos eso, ventilar. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esa cantidad va a haber algo que va a llegar al alveolo, ¿no? Volumen alveolar, vamos a ponerlo así. ¿Ok? Uy, ¿qué estoy poniendo? ¿Ok? Volumen alveolar. Y el volumen del espacio muerto anatómico. ¿Qué es el espacio muerto anatómico? Bueno, el espacio muerto anatómico es el volumen, ¿ok? Que se encuentra, el volumen que se encuentra ¿en dónde? En la zona de conducción. ¿Ok? En la zona de conducción. Eso se conoce como el volumen del espacio muerto. ¿Y qué es la zona de conducción, Doc? La zona de conducción es esa zona de toda la vía aérea, ¿no? En donde teóricamente no hay intercambio. No hay intercambio, ¿ok? ¿De qué? De gases. No hay intercambio de gases, no hay difusión. En cambio, cuando entramos a la parte respiratoria, aquí sí hay intercambio de gases, ¿no? Sí hay intercambio de gases. Ese intercambio de gases, chicos, se da ¿en dónde? En la zona respiratoria. No se olviden eso, por favor. Respiratoria. Zona de conducción y zona respiratoria. Conceptos importantes. ¿Ok? Ahora, es ahí donde se puede dar, pero no significa que siempre se va a dar. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Entonces, conforme vamos ventilando por cada inspiración, digamos que ese volumen de la primera respiración o primera ventilación, ¿qué hace? Se va empujando. Y ahora entra el otro aire, ¿no? El que llega de la segunda ventilación. Y ahí digamos que se va a dar todo ese proceso, ¿ok? Listo. Eso es en cuanto al espacio muerto anatómico. Sin embargo, ese volumen alveolar, ¿ok? Ese volumen alveolar, que es el volumen que, como les dije, va a llegar a la zona respiratoria en donde se puede dar el intercambio, también va a tener, ¿qué cosa? Digamos, ¿ok? Un volumen que no va a ser intercambio. ¿Ok? Que es el volumen alveolar muerto. O volumen muerto alveolar, como queramos llamar. Pero ese es justamente esto. ¿Qué quiere decir? A ver, el volumen, ¿ok? Alveolar, como te dije, es el volumen que va a llegar al alveolo y que teóricamente, ¿ok? Puede hacer el intercambio. Eso es lo teórico. Uy, no se ve esta vaina. ¿Ok? Ese de acá, listo. Ese es el volumen alveolar. Sin embargo, ese volumen alveolar muerto, como está acá, es aquel volumen, ¿ok? Aquel volumen, vamos a dividirlo así, vamos a ponerlo por acá, ¿ok? Tienes dos volúmenes. Tienes el volumen muerto, ¿ok? Alveolar. Y tienes el volumen difusible, por llamarlo de alguna forma. Ese volumen alveolar muerto es el volumen que, estando en un lugar que se puede hacer intercambio, no se da el intercambio. No hace intercambio. No porque no pueda estar en el lugar, sino que no se da por otras circunstancias. Por otras circunstancias. Uno de esos grandes factores es, ¿cuál, Doc? La circulación, el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque ese flujo, cuando se ve alterado, como vemos por ejemplo en este caso, en esta imagen. Hola, sí lo voy a subir, esta clase lo voy a subir al YouTube. Vean, está bien perfundido. Ahí viene el concepto de ventilación-perfusión. ¿Qué quiere decir eso?
que cuando llega una buena cantidad de oxígeno, puede pasar, ¿gracias a qué? A que está bien perfundido, tiene buena cantidad de sangre. Pero ese oxígeno acá ya no entra. Ese oxígeno ya no entra, sino que se redistribuye. ¿Por qué? Porque ya no hay flujo, pues chicos. Al no haber flujo, el pulmón y el alveolo dicen, ¿para qué te voy a enviar oxígeno si no tienes sangre donde intercambiar? Entonces, a eso se llama espacio muerto alveolar, porque es un espacio que no va a hacer la difusión. Y acá lo mismo, miren chicos. Es una buena cantidad de flujo, pero acá, mira, está pasando un poquito nomás de sangre. Pero está pasando. Entonces, ¿qué dice el oxígeno? ¿Qué dice tu alveolo? Tu alveolo te manda buena cantidad de oxígeno. Y acá, bueno, te voy a mandar poquito, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese poquito va a llegar. El otro no. Y entonces hay ese intercambio. Acá sí se da. ¿Ok? Eso es importante que nosotros recordemos. Doctor, ¿y eso por qué se da? Porque recuerda algo. Recuérdalo o conócelo. Está en tu libro del Guyton. Revisa tu Guyton si gusta. Todo lo que te menciono es en base al Guyton. No porque sea el único libro, sino que es el que toman como referencia la mayoría de docentes, ¿no? Recuerda, los vasos pulmonares. ¿Ok? Los vasos pulmonares son, digamos, sensibles al oxígeno. ¿Ok? Sensibles a oxígeno. ¿Cómo ha sido? Porque todos los vasos son sensibles a oxígeno. Es que la peculiaridad de esto es que hacen una constricción. ¿Ok? Una constricción hipóxica. ¿Qué quiere decir eso, Doc? Que justamente hacen que el vaso se contraiga, dado que no le va a llegar oxígeno. Entonces, lo que hace tu cuerpo es que todo sea lo más rentable posible. Entonces, al ser rentable, chicos, no envías sangre ni oxígeno a un lugar donde no se va a dar intercambio. Lo único que hace es perder recursos, cosa que no puedes hacer, no necesitas hacer eso, ¿no? Eso es justamente lo que sucede. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? Espero que sí, espero que se haya entendido. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Ojo con esto, por favor, ¿sí? Tiene su ejemplo y su clínica o su, digamos, su analogía patológica, por supuesto. Imagina que estás así, ¿no? Tienes un pacientito que está con su alveolito normal, ¿no? Este es su alveolo, está happy, su vasito viene por acá, no hay problema. Está bastante bien, ¿no? Este es un alveolo. Este es un vaso. Listo, está que se da todo perfecto, chicos. ¿Qué quiere decir perfecto, Doc? Quiere decir que le llega sangre, ¿no? Hay un buen flujo. Y así como le llega buena sangre, también le llega buen oxígeno. Listo, todo normal. Dormir, deberías dormir. Si tienes examen mañana, en 5 horas debes dormir. Lo más importante, créanme. Pero ¿qué pasa en una situación patológica? ¿Ok? En el cual, miren, lo que hace es esto. El alveolito está bien. El vasito está por acá. Pero, el flujo sanguíneo que estaba por acá, por algún motivo, que hasta el momento yo no sé, hasta que le haga el estudio, está obstruido. Se obstruyó ese vaso. Este es el alveolo. Anda, duerme, cholo. ¿Qué más quieres que te diga? Anda, duerme. Hijo, no sé qué seas. No logro ver tu foto, chico. Trata de dormir. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ahí es donde aparece, chicos, la famosa clínica de el tromboembolismo pulmonar.
¿Qué quiere decir el tromboembolismo pulmonar? Quiere decir que un trombo de X o Y lugar, no nos importa ahora, viaja por todo tu torrente sanguíneo y ¡plum! Se atascó en un vaso pulmonar. Generalmente la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿qué pasó con ese volumen alveolar? Ese volumen muerto alveolar, ¿aumentó o disminuyó? ¿O se mantuvo igual? En esa situación por una tromboembolia. ¿Qué pasó con el volumen alveolar muerto? ¿Aumentó o no, chicos? ¿Disminuyó de repente? No sé, a ver. ¿Qué me dicen ustedes? Sin miedo al éxito, chicos. Vamos, chicos, sin miedo. ¿Qué fue? No. Aumenta, exacto. ¿Va a aumentar por qué, Doc? Porque el aumento del volumen alveolar muerto consiste en ese volumen que no hay así el intercambio, ¿se acuerdan? Ese volumen, y justamente como está obstruido acá, el intercambio se fue. No se pudo hacer. ¿Ok? No se pudo hacer. Eso es lo que pasa en un paciente con tromboembolia pulmonar. Y justamente es por eso que empiezan a presentar disnea y todo eso, ¿no? Obviamente con más cosas, pero esa es una de las, digamos, de las causas. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Bien, chicos. Bueno, espero que haya quedado claro con todos, chicos, que les sirva sobre todo esta pequeña clasecita que hemos armado, ¿no? Y que se haya entendido. Ok, entonces vamos una hora de en vivo, chicos. Agradecería que por favor vayan dando like, vayan compartiendo. Recuerden que los que son del extranjero nos pueden ayudar donando a través del TikTok. Y los que son de Perusalén a través del Moradito. Ok, creo que tratamos de hacer una clase, digamos, relativamente bonita. Ok, bien. Estamos, chicos, vamos dando like, chicos, vamos dando like, vamos haciendo las donaciones y continuamos. Todavía no terminamos, ¿eh? Todavía no terminamos. Todavía nos faltan unas cuantas laminitas. Unas 3 láminas todavía. Pero para eso necesitamos que nos puedan apoyar los likes, chicos. A ver, lleguemos a los 10k en like. A ver, yo creo que sí llegamos. Chicos, a ver. Dando like a la pantalla, chicos, para poder continuar. Tu corazón. ¿Cuánta gente de acá es de Perú? De Perusalén. ¿Cuánta gente de acá es de Perusalén, chicos? A ver si hay gente que por ahí conozco. Creo que sí. De Trujillo. De Trujillo, ¿quién es de Trujillo? Hoy día ha habido el corso por acá en Trujillo, ¿no? Por la primavera. Primavera que más parece invierno. Quería ir, pero... ¿De dónde son, chicos? ¿De qué universidad son? ¿Qué estudian? ¿Medicina? Uy, no veo nada, pero ¿de dónde soy? ¿Dónde estudian, chicos? Mientras que descansa un poco la voz también.
Villarreal. Ah, mira. Interesante. Conozco gente de la Villarreal. No, de la Villarreal no conozco a nadie. Ah, mira. Qué bueno. Conozco gente de San Marcos. Unas 2, 3 personas de Cayetano, pero no de... Mira, no había conocido nunca de Villa. Qué bueno. Espero que se esté sirviendo la clase, chicos. En verdad, se espera eso. Bien, tratemos de continuar. Vamos, chicos, con los likes. A ver, vamos con los likes. A ver, con el famoso tap a la pantalla, chicos. No olviden eso para poder aumentar y llegar a más gente. Bien. Ahora vamos a ver la parte, digamos, de flujo, ¿no? De flujo aéreo. Que en realidad... El tiki-tiki. Lice, ¿qué tal? Buenas noches. Espero se encuentre bien. No me diga que está de guardia. Terrible sus guardias de usted, ¿ah? Sus guardias terribles de la Lice. Provecho, Lice. Provecho. Chicos, a ver, mire. Cuando nosotros hablamos, ok, de lo que es vía aérea en general, lo podemos dividir en 3 grupos, ok. Lo podemos dividir en 3 grupos. Vías aéreas, digamos, altas o gruesas, ¿no? De mayor calibre. Luego están las vías, digamos, intermedias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos de Quito. Quito es bonito. Me gustó mucho el helado de la ciudad de Quito. Me gustó mucho, la verdad. Ok. Las intermedias y digamos la zona meramente periférica. Ok. ¿Por qué lo dividimos así? Porque eso, chicos, eso va a influir en ¿cuál? En la resistencia de las vías aéreas. ¿Qué quiere decir eso? Miren. Te dicen que a mayor resistencia, obviamente, a mayor resistencia, menor volumen. Entonces quiere decir que la resistencia de la vía aérea y el volumen pulmonar son inversos. Claro, eso tiene hasta lógica, ¿no? Eso tiene hasta lógica. Qué miedo. Lice, provecho. Ok, entonces cuando aumenta la resistencia, ok, cuando aumenta la resistencia, básicamente lo que hace es disminuir el volumen, ¿no? El volumen pulmonar. Ok, listo. Pero no olvidemos, ok, no olvidemos que esto es muy importante. Que la resistencia depende, ok, depende a través de la fórmula de Pusil, ¿no? Que es 8 veces la viscosidad o la densidad en este caso, ¿no? Por la longitud sobre pi por el radio a la cuarta. Bueno, ya. No, ¿qué toda esa fórmula me tengo que aprender? No te tienes que aprender toda la fórmula. Lo que quiero que te acuerdes es la relación que existe entre la resistencia y el radio. Es por eso que cuando aumenta ¿quién? El radio, es decir, se dilata, ¿no? Hay una dilatación. ¿Qué pasa con la resistencia? Cae, pues, chicos. Entonces hay mayor flujo, ¿no? Mayor volumen. ¿Se entiende? Y cuando el radio disminuye, ¿qué quiere decir? Se contrae, constricción. Ok, constricción. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay una mayor resistencia. Eso tiene lógica y se aplica, por supuesto, pues. Por supuesto que se aplica. ¿Qué hacemos nosotros en un paciente asmático? En un paciente asmático, el pacientito inicialmente está con constricción, ¿no? Una broncoconstricción, lo que hace o provoca que la resistencia sea mayor. Somos de Trujillo, Perú. ¿Ok? Esa resistencia, chicos, me está generando que el volumen pulmonar, el volumen que le llega al pulmón a mi pacientito sea menor. Entonces, ¿qué pasa en un asmático? Justo eso. Como está contraído, el volumen que le llega a mi paciente para que respire es inadecuado. ¿Qué hacemos nosotros? Con un broncodilatador hacemos que esto cambie. Y esa dilatación hace que la resistencia disminuya, por lo que
el volumen pulmonar aumenta, pues, ¿no? El volumen pulmonar aumenta. Y ahí está la explicación fisiológica de cómo es que interviene básicamente ese broncodilatador, ¿no? Ese broncodilatador en el volumen, ¿ok? Ojo, importante eso. Ahora, otra cosa que es, digamos, de ciencias básicas es que el área va a ir aumentando conforme se vaya dividiendo las generaciones. Entonces, la zona de conducción que termina, no te olvides, en el bronquiolo, ¿ok? En el bronquiolo terminal, de ahí el nombre de termina, ¿no? De terminal, porque justo ahí termina la zona de conducción, ¿ok? Es la generación número 16. ¿Ok? Es la generación número 16. Y a partir de la 17 empieza lo que es el bronquiolo respiratorio, ¿no? Para este lado. Bronquiolo. Ale, ¿qué tal? Bronquiolo respiratorio. ¿Ok? Entonces, el árbol básicamente bronquial se va a generar y dividir y dividir y dividir. Y recuerda que tiene una división dicotómica. Dicotómica. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a dar en 2 a la n, ¿no? Empieza la tráquea, luego 2 bronquios principales, luego 2 bronquios por cada uno, y así se va a ir dividiendo de 2 en 2 en 2 en 2. ¿Ok? Esa es división dicotómica. Y como te decía, nosotros podemos dividirlo en 3 grupos. La vía aérea alta, bastante alta, que es más de 2 milímetros de diámetro. Mira, tiene una resistencia baja, cortita, ¿ok? No tiene mucha resistencia. Pero conforme se vaya dando una estrechez de ese diámetro, la resistencia va a ir variando. Entonces, cuando la resistencia total de las vías respiratorias, mira que es mayor. ¿Por qué? Porque lo tengo que tomar en conjunto, toda la vía periférica. Toda la vía periférica. Es básicamente lo mismo que se aplica para circulatorio, ¿no? Que se aplica para circulatorio. Entonces, justamente ahí es donde interviene esto. Mira, en la vía aérea final o periférica el flujo es laminar. En la vía gruesa es turbulento. Y de flujo transicional es en la vía, digamos, intermedia. Por eso que ese flujo laminar, ¿qué te va a producir a ti? El famoso murmullo, ¿ve? El famoso murmullo vesicular cuando golpea el alveolo. En cambio, el flujo turbulento de la tráquea no suena un murmullo, no es un murmullo, suena fuertecito. Es justamente por esto, chicos. Es justamente por esto. ¿Ok? Entonces, conforme se vaya acercando hacia la periferia, va a tener menos resistencia, ¿no? Va a tener menos... bueno, menor presión en realidad, ¿no? Sí, menor resistencia. ¿Ok? Básicamente, ¿por qué? Porque el volumen de total de las resistencias, mira, digamos que es el total de todo el pulmón, ¿ah? Entonces, hay que tener por ahí un poco de esa idea. ¿Ok? Bien, espero se esté entendiendo esta parte, chicos. Espero se esté entendiendo esta parte. Entonces, conforme se va dividiendo, ¿ok? Conforme se va dividiendo, recuerda, por favor, que la resistencia va a ir aumentando, ¿ok? Pero que si lo tomamos en conjunto es mínima respecto del resto, ¿no? Respecto del resto, ¿ok? Eso es importante, chicos. Eso es importantísimo. Bien. Creo que hasta ahí estamos relativamente claros. ¿Ok? Bien. Entonces, listo, Doc. Entra, hace sus flujos, todo lo que queramos, listo. Pero ahora vamos a ver... Saludos, dice. Espero le esté yendo bien su guardia. Ahora vamos a ver la parte de una expiración forzada, ¿no? Mira, en el flujo expiratorio forzado, ¿ok? En el flujo expiratorio forzado, nosotros vamos a ver qué cosa.
Terrible la Alicia. O sea, ¿qué vamos a ver nosotros en un alveolo normal? Miren, quiero que noten esto, por favor. Quiero que noten esto, por favor. Quiero que noten que la presión del alveolo, ¿ok? La presión del alveolo es mayor a la presión torácica. No, ¿cómo así? Mira, sí, porque acá está en 25. Acá, bueno, pongámosle, vamos a ponerle un número. Pongámosle que está en más 28, ¿ya? En más 28, ¿ok? Esa presión de más 28 acá va a estar en más 20. ¿Ok? Entonces, doctor, ¿por qué es esa diferencia? ¿Por qué es esa diferencia de 8? ¿Se acuerdan el por qué, chicos? ¿Saben el por qué? Recuerden que estamos en un proceso de expiración, expiración. Por lo tanto, los músculos aquí están empujando hacia adentro también. Por eso es una presión, digamos, positiva, ¿no? Positiva. Disminuye el volumen, presión positiva. Pero ¿por qué es mayor en el alveolo? Porque recuerda que el alveolito, la presión en el alveolo es la presión torácica más ese adicional, pues, ¿no? ¿Cuál es ese adicional, Do? El tejido elástico. El tejido elástico y la tensión superficial, pues. Esos factores ahora, en la inspiración, eran negativos. O sea, bueno, no es que eran negativos, perdón. Restaban, ¿te acuerdas? Restaban, ¿no? Por acá lo habíamos puesto. Vamos a la imagen para que te acuerdes. Ok. Esas, ¿qué hacían? Mira, restaban. ¿Por qué? Porque estabas en proceso de inspiración. De inspiración. Pero ahora que estás en un proceso de expiración, ¿eso qué hace? Suma. Y entonces, por eso le vas a dar ese adicional. Ese 8, digamos, adicional respecto de los 20 que tenemos acá, ¿no? Que es más 20 y acá tenemos ese más 8 y por lo tanto es más 28. Ahí está, ¿ok? Listo. Entonces, conforme nosotros, digamos, conforme vamos a expirar, ¿ok? Conforme vamos a expirar, ese flujo se va a ir disparando y esa presión va a ir acercándose a la torácica. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, se disminuye la presión elástica y se disminuye la presión superficial, de tal forma que solo queda el equilibrio entre estas dos fuerzas, entre las dos torácicas. Eso va a ser un punto de igual presión, ¿ok? Pero después de esto, la presión del tórax, mira, la presión del tórax o intratorácica es mayor. Por eso, ¿qué hace qué cosa? Que se cierre la válvula. ¿Qué quiere decir cerrar? Quiere decir que corta el flujo. Y eso impide que salga todo el aire, pues, de tu pulmón. Ese aire que se queda, ¿cómo se llamaba, chicos? Ese corte de aire o de flujo me va a permitir formar un volumen. ¿Cómo se llama ese volumen? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama ese volumen, chicos? Recuerden que aquí aparece el concepto de volumen residual. ¿Ok? El concepto de volumen residual. Doctor, ¿y eso va a depender de quién? Básicamente de la estructura anatómica. ¿Ok? Eso es el flujo. Mira, llegas hasta un punto máximo, ¿no? Y acá es donde se cierra por el volumen residual. Esto depende, doctor, de la parte forzada o no forzada. No, aplica igual. ¿Por qué? Porque mira, cuando haces un esfuerzo, la presión torácica aumenta hasta más 30. Pero aquí aumenta hasta más 38. Siempre va a ser mayor. Y por lo tanto, hasta que se cierre y llegue ese equilibrio y luego sea menor, va a ser lo mismo. El mismo principio. El mismo principio se aplica para ambos casos. ¿Estamos, chicos? Sí, espero que haya quedado claro, chicos. Espero que haya quedado claro. Y es por esto que se aparece, digamos, el concepto de
de volumen residual, ¿no? ¿Y por qué hay un clampaje? ¿No? Porque hay un clampaje de salida y no botamos todo el aire. Doctor, ¿y eso tiene importancia? Sí, porque lo que pasa es que en algunos pacientitos, ¿ok? En algunos pacientitos este clampaje se hace previamente. Acá. ¿Qué quiere decir eso, Doc? Quiere decir que ese punto de clampaje en los pacientes que tienen enfermedades obstructivas, enfermedades de obstrucción, ¿qué pasa? Se cierra antes. Y ese cerrarse antes hace que este volumen residual que pase aumente, ¿no? Y es ahí aparece el famoso concepto de que vimos nuevamente de atrapamiento aéreo, ¿no? Ese volumen aumenta. Por eso que el volumen residual aumenta, porque se cierra antes en las enfermedades obstructivas. Están predispuestos a cerrar antes. ¿Ok? Ojo con eso. Bien. Espero se haya entendido, chicos. Espero se haya entendido. ¿Ok? Listo. Y vamos rápidamente a la última lámina, chicos. Espero haya sido una clase que les haya gustado, que les haya servido. Vamos a terminar esta parte, que es la parte de espirometría. Y cómo más o menos se integra todo esto, ¿no? A grosso modo nada más, pues tampoco vamos a filosofar tanto sobre esto. A ver, una espirometría, chicos, es una prueba funcional, ¿ok? En la cual vamos a ver, hay dos tipos, ¿ya? El normal para ver volúmenes, ¿no? Y este que es para ver forzada, que es para ver flujos. Tenemos generalmente que evaluar, cuando vemos esto, dos cosas. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. ¿Por qué, Doc? Te lo explico brevemente. Cuando nosotros vemos el... hoy día hemos iniciado hace 1 hora y media más o menos. Entonces por ahí hay que tener en cuenta eso. Pero si sigues la cuenta, Ale, te aparecen las notificaciones. Sale la notificación. Bueno, siempre me sale a mí. Ok. Entonces, ahí aparecen dos conceptos. Mire, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es el volumen, ok, que representa a la ventilación, ok, la parte expiratoria de la expiración, ok, la expiración. Pero si yo veo capacidad vital forzada, lo que estoy evaluando, ok, es ¿qué cosa? La inspiración. Entonces, ¿qué estoy evaluando realmente? Estoy evaluando la relación entre la expiración y la inspiración. Quiere decir que estoy evaluando cuánto aire voy a botar del que yo he logrado meter a mis pulmones. Eso es lo que hace la espirometría en cuanto a flujos. Por eso es útil para los diagnósticos de obstrucción. Entonces, mira, cuando te dicen que este cociente de Tiefenau o relación o cociente de volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ok, sobre la capacidad vital forzada está disminuida menos de un 70%, te están hablando de ¿qué? De una obstrucción. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Me están diciendo, ¿sabes qué? Este paciente está botando menos del 70% del aire que logró meter a su pulmón. Eso es lo que te está diciendo el espirómetro. Te está diciendo, ¿sabes qué? De todo el aire que ha inspirado, solamente ha logrado botar el 70% y el resto se ha quedado adentro. Ese es un patrón obstructivo. Obstruye la salida del aire. ¿Ok? Ese es un patrón obstructivo. Ahí ya sabemos que es obstructivo. No te preguntan más. ¿Cuál es el detalle? Que hay varias enfermedades obstructivas. Dentro de las más conocidas es el asma y el EPOC, pues, ¿no? El asma y el EPOC. Entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir entre asma y EPOC, digamos, de cierto modo? Con la prueba del broncodilatador. En esa prueba del broncodilatador, lo que hacemos es administrarle un SABA, ¿no? Un SABA, básicamente un fármaco de corta acción,
¿no? Broncodilatador de cooptación, ¿ok? Y tiene que haber una respuesta. Si esa obstrucción, ¿ok? Si esa obstrucción, digamos que se normaliza, eso es asma. Pero si no, y si este volumen expiratorio forzado, mira, volumen expiratorio, es decir, la expiración, porque eso es la salida, sigue igual, eso es un EPOC, probablemente es un EPOC. Doctor, ¿y cuándo digo que está normalizado? Recuerda, cuando aumenta más de 200 cc de ese volumen expiratorio forzado o varió más de un 12%. Mayor o igual, ¿no? A un 12%. ¿Ok? Ojo con eso. Y eso lo voy a terminar con esto. Ahora, Doc, ¿cómo yo puedo continuar esto? Bueno, con un DELCO. El DELCO es un test de difusión de CO, ¿ok? De monóxido. Ese, cuando hay buen lugar para intercambiar, ¿ok? Cuando hay buen lugar para intercambiar, clásicamente va a ser un asma. Pero cuando este está bajo, va a ser un enfisema. Eso ya sería otra clase para poder explicarlo bonito, con calma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me va a representar esto en las curvas? Pues no, porque te van a poner curvas y uno tiene que saber interpretar. A ver, un paciente normal, ¿no? Un paciente normal va a tener esto, mira. Capacidad vital forzada, ¿ok? Su capacidad vital forzada y el volumen que voy a botar debería ser este. Este es el punto en el que teóricamente está. Sin embargo, ¿qué pasa con un paciente, por ejemplo? ¿Qué pasa con un paciente, por ejemplo, ya? Por ejemplo, restrictivo. ¿Cómo así restrictivo, no? En el restrictivo, el problema no está en la entrada. Porque mira, aquí está, digamos que normal. Es decir, que esto es más del 70%. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Generalmente medimos el DELCO, ¿no? Generalmente medimos el DELCO. Y ese DELCO nos va a permitir ver si es que está bajo o disminuido los volúmenes y todo eso. Pero aquí, el factor cuando es restrictivo, generalmente decimos que la capacidad vital forzada, que es inspiración, es menor al 80%, ¿no? Bueno, si es menor al 80%, pues estamos fregados. ¿No? Estamos fregados. Eso más probable que sea, digamos, un restrictivo. Por ponerte un caso. Entonces aquí miren, lo que ha pasado es esto. Su capacidad vital forzada se ha reducido de esto a esto. Hay una disminución notable. Entonces eso es restrictivo, pues, chicos. Su punto de salida sigue en el mismo eje, mira. Pero su volumen total, ese está afectado. Esa es una curva clásica de restrictivo, ¿no? Clásica. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en estos pacientitos? Como te dije, en un paciente que está normal, pero mire el obstructivo. Doctor, el obstructivo, su pico de flujo está acá. Su flujo es corto, claro, porque ese aire que ha salido, mira cómo no ha salido todo. Se ha cerrado. Se ha cerrado. Pero intentando compensar, ¿qué es lo que va a provocar? Mira, se va a prolongar esa curva. Por eso que le dicen que los obstructivos son sopladores, pues, ¿no? Porque va a intentar botar todo ese aire. Doctor, ¿y en el restrictivo no? En el restrictivo no, chicos. En el restrictivo su flujo es bajo. ¿Pero por qué? Porque su volumen es bajo. Lo poco que entra lo bota rápido, mira. ¿No? Lo bota rápido. Es por eso que tienes, digamos, ese concepto, ¿no? Digamos que tienes ese concepto. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? ¿Quedó claro? Espero que sí, ¿ah? Espero que sí. Obviamente hay más cosas y más detalles para tratar acá, ¿no? Pero a grosso modo, digamos que podría ser algo así. Uy, me va a salir ampolla acá, chicos. Tanto lápiz de esta vaina. ¿Ok? Listo. Espero que les haya gustado, chicos. Y les sirva sobre todo, ¿no? 1 hora y media. Buen tiempo. Listo, chicos. Un gustazo como siempre. Espero les sirva, chicos. Voy a subir al canal de YouTube.
hoy día o mañana más tardar. Sí o sí lo voy a subir. Muchas gracias, Claudio. Y bueno, ojalá les sirva, chicos. Ojalá les sirva, ¿ok? Si hay algún error, pues me lo hacen saber en los comentarios, pues, chicos, ¿ya? Porque la verdad, como estoy un poco concentrado, a veces se me va. Nadie es perfecto, así que es lógico que se nos vaya. ¿Ok? Listo, chicos. Nos estamos viendo. Se cuidan. Chao. Nos vemos, chicos. Un gustazo.